¿Tienen frío, queridos hermanos y hermanas? No. Bueno, en peores condiciones están los que viven por allá por el norte, Nueva York y otro estado de allá, así que no nos quejemos, ¿verdad? Estados como Chicago, Oklahoma, en fin. Así que damos gracias al Señor nuevamente porque estamos aquí en su casa de oración hoy día de sábado. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas presentes, y a cada uno de los hermanos y hermanas que están sintonizándonos a la distancia, donde quiera que estén sintonizando esta señal. Estas tres plataformas, El Fuerte Clamor, El Heraldo del Tercer Ángel, ambas en YouTube, y el Ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Con el favor del Señor vamos a abrir muy pronto 2 plataformas más, si el Señor nos da el don de la vida, para seguir expandiéndonos y seguir predicando este mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Así que contamos con sus oraciones, con su apoyo. No se olvide darle un like a esos temas o a esos videos cada vez que salen en vivo o cada vez que se suben a estas plataformas, para que así esta familia espiritual pueda seguir creciendo y otras almas puedan escuchar estos mensajes que Dios tiene para este tiempo del fin. Hermosa lectura bíblica que tuvimos, hermosa alabanza también por nuestra hermanita Gabriela Cruz. Damos gracias a Dios porque Dios tiene talentos en su iglesia y si usamos esos talentos, Dios nos va a multiplicar esos talentos. Nos va a dar otros talentos más para la gloria y la honra. El próximo sábado ya se anunció, pero si Dios nos da el don de la vida, le vamos a extender una invitación a cada uno de ustedes que estemos aquí presentes de no irnos para nuestros hogares después del almuerzo. Hagamos planes para quedarnos y juntos podamos prácticamente recibir este nuevo año que está a la vuelta de la esquina, el año 2023. Ha sido un año de muchas pruebas, pero también de muchas bendiciones. Y nosotros debemos de aprovechar estas santas convocaciones, como hemos estado estudiando en los temas de los viernes, para nosotros darle gracias a Dios públicamente por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, en fin, sobre cada uno de nosotros. Y qué momento más apropiado para hacerlo, sino el próximo sábado, a partir de tipo 3 de la tarde en adelante, nos vamos a quedar aquí. Espero de que ninguno de los que estamos aquí presentes falte ese día, que todos podamos estar juntos, podamos dar testimonio, podamos escuchar alabanzas musicales, podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y podamos tener una corta meditación también de la palabra de Dios. Si yo les hago esta pregunta, ¿ustedes qué me contestarían? Si les hago esta pregunta que les voy a hacer a continuación, ¿qué significa para usted ser adventista del séptimo día? ¿Alguien me puede responder de la congregación? ¿Qué entiende usted o qué significa? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos adventistas del séptimo día? Yo creo que se puede decir que todos, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros ser adventista del séptimo día? ¿Qué significa para usted, hermano Jorge? Un privilegio, hermano. ¿Qué significa para usted ser adventista del séptimo día? Que Cristo viene, un privilegio. Ajá. De saber que hay un plan de la redención que nos fue otorgado gratuitamente para nuestras vidas. Ok, hermana Onis, para usted ese nombre, adventista del séptimo día, ¿qué significa? Creo que en el inminente regreso de Cristo Jesús y creo también los mandamientos de Dios, que es alabo a Dios en el día sábado, porque ese es el día verdadero. Ok, entonces, ¿qué entendemos por la palabra adventista del séptimo día, hermanos y hermanas? Esperando la venida de Jesús. Creemos en el advenimiento de la venida de Cristo y guardamos el sábado como el verdadero día de reposo. Entonces, el creer en el advenimiento de la venida de Cristo y guardar el sábado como día de reposo, ¿nos hace adventista del séptimo día? No. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? Ajá. Cuando usted le pregunta a un adventista, cuando usted conoce a un adventista del séptimo día y le hace esa pregunta, usted va a escuchar la misma respuesta. Le va a decir,
Adventista del séptimo día significa creer en la segunda venida de Cristo y guardar el séptimo día o sábado. Pero hoy, a través de este estudio, espero de que tengan sus Biblias a la mano, espero de que tengan sus libretas a la mano, no dejen que el sueño los arrope, no dejemos de que el enemigo nos desconcentre. Vamos a estudiar un poquito más a fondo, vamos a profundizar un poco más acerca de la palabra de Dios, de lo que significa hoy ser adventista del séptimo día. Fueron considerados adventistas todos aquellos hombres, mujeres y niños que predicaron y creyeron en el inminente regreso de Cristo en el otoño de 1844 o en la época de los años 1830 a 1844. Basados, por supuesto, en el periodo profético de Daniel 8:14, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así que todos aquellos hombres, mujeres y niños que aceptaron el mensaje de un hombre que se llamó William Miller o Guillermo Miller, que predicó, era un pastor bautista, dicho sea de paso, eran llamados adventistas. Miller, gran predicador aquí en los Estados Unidos, junto con todos estos hombres, mujeres y niños que creyeron en ese mensaje de la inminente venida de Cristo para el otoño de 1844, para ser más específicos, el 22 de octubre de 1844, se prepararon para la venida de Jesús. ¿Cuánto tiempo hace que tomó lugar este evento? Si vamos un poquito hacia atrás a la historia, nos remonta a 178 años atrás aproximadamente, y Cristo todavía no ha venido. Todos estos pioneros que predicaron y que creyeron este mensaje, comenzando con el señor William Miller o Guillermo Miller, están muertos hace más de un siglo atrás, casi 2 siglos ya, porque 178 años llevamos en curso, hasta este año en curso, se cumplieron el pasado 22 de octubre, se cumplió un aniversario más de este gran evento, del 22 de octubre de 1844. Si avanzamos 2 años más, nos lleva a 180. O sea, 22 años más nos llevaría a 200 años. Y todavía el pueblo de Dios sigue esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos años más tardaremos en esperar que Cristo venga? Muchos, cuando comenzamos este mensaje, éramos jóvenes. Este servidor es uno de ellos. Cuando llegó a la iglesia adventista por primera vez, yo apenas tenía 20 años de edad y creí en el mensaje de la venida de Cristo. Llevo ya prácticamente 40 años esperando que Cristo venga y Jesús no viene todavía. Pero Jesús no ha tardado su promesa, como dice el apóstol Pedro, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, esperando de que ninguno de los que estamos aquí presentes nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido, por misericordia. No es porque Él se ha olvidado o porque sus promesas no tienen validez o que ya no se van a cumplir. Es porque está esperando porque tú y yo estemos preparados. La pregunta que quiero hacerles ahora para que vayamos meditando: ¿cómo fue la preparación espiritual de los adventistas antes de que viniera la fecha del 22 de octubre de 1844? ¿Alguna vez ustedes han estudiado acerca de ese evento? ¿De cómo se prepararon los adventistas en los días de Guillermo Miller aquí en este país? Que ellos, por supuesto, creían de que ese cumplimiento profético de Daniel 8:14 se iba a cumplir con la venida de Cristo. Fíjese bien que el cumplimiento fue exacto. La profecía de Daniel 8:14 tuvo su comienzo y tuvo su fin en 1844. Se cumplió la profecía al pie de la letra, pero el evento que predicaba William Miller o Guillermo Miller fue incorrecto. Por eso todos esos adventistas de ese entonces, cuando Jesús no vino, 22 de octubre de 1844, recibieron lo que hoy conocemos como el chasco adventista. Si usted quiere abundar un poquito más en cuanto a esto que yo les estoy diciendo,
tome el tiempo para entrar al canal El Heraldo del Tercer Ángel o al Fuerte Clamor y vaya al encasillado que dice listas o playlist y busque una carpeta que se llama Profecías o serie Daniel 8:14. Ahí usted va a entender un poco más el por qué vino el chasco, qué sucedió, si Dios lo permitió, estaba Dios detrás de todo ese movimiento, porque muchos hoy que hablan con nosotros, yo he hablado con muchas personas, especialmente cuando teníamos la obra allí en el pulguero o el flea market, como se le conoce, llegaban muchas personas a la mesa, lo primero que nos preguntaban era de qué religión son ustedes. Y bueno, uno le decía, somos creyentes adventistas del séptimo día, o ustedes son los que predicaban que Cristo iba a venir en 1844 y nunca vino. O sea, ustedes son una falsa iglesia y Miller era un falso profeta. A veces muchos de nosotros, cuando nos dicen unas cosas como esas, tendemos a quedarnos callados y no sabemos el trasfondo y la historia del por qué vino ese chasco. Por eso es que yo les exhorto de que entren en esa serie y vean esos temas. Tómense el tiempo para verlo. Les voy a leer una declaración que se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Cuando ustedes tengan tiempo en sus hogares, si tienen el libro, les aconsejo que lean el capítulo 21. Un hermoso capítulo. Se llama Un gran despertar religioso. Recuerden que en esos tiempos no existía lo que existe hoy. No había la tecnología que existe hoy. No existía la radio, la televisión, el internet. En fin. Pero más sin embargo, el Espíritu de Dios usó un hombre, Guillermo Miller, y este mensaje que él predicó se extendió por todo el territorio de Norteamérica en ese entonces. Y también los escritos de Miller llegaron hasta Europa. Entonces, todo ese mensaje de la pronta venida de Cristo Jesús, y no solo Miller, a él se unieron muchos pastores de diferentes denominaciones religiosas y comenzaron a predicar este mismo mensaje. Entonces, todas esas personas que creyeron y aceptaron ese mensaje eran llamados adventistas. Recuerden que la iglesia adventista no existía en ese entonces todavía. La iglesia adventista del séptimo día se organizó en el año 1863 como producto del chasco adventista. Por eso todo eso está ahí explicadito en esa serie. Por eso yo les exhorto a que entren y vean esos temas. Les leo esta declaración, repito, Conflicto de los Siglos. Voy a citarle rapidito la página 418, 419 y 423. No voy a leer todas esas páginas, no se asusten, solamente parrafito de cada una de esas páginas. 418, 419 y 423. Presten mucha atención, hermanos, la actitud de los adventistas cuando creyeron y abrigaron el mensaje de la venida de Jesús que iba a tener, según ellos, cumplimiento el 22 de octubre de 1844. Capítulo 21. Un gran despertar religioso, así se llama ese capítulo. Léanse ese capítulo, queridos hermanos y hermanas, porque tenemos muchas cosas que aprender de esos hermanos adventistas de ese entonces. Imagínense, si ellos estuvieran viviendo en nuestra época, ¿qué nos dirían a nosotros hoy? Dice, por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Ese era el mensaje que se predicaba en ese entonces. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales, se dejó entonces sentir por las cosas celestiales. Hubo un cambio tremendo gracias al mensaje que ellos escucharon. Ojalá ese sea el despertar de nosotros, ojalá que el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy cause también ese mismo despertar. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe, deseaban hacer restituciones.
Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Este era el carácter de los adventistas en ese entonces. Comparen esa actitud religiosa con la de nosotros hoy. Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con un deseo inexplicable. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo. Ellos creían. Y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de espera. Pocas semanas antes, oigan bien, del tiempo determinado, o sea, el 22 de octubre de 1844, dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. Todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. ¿Ustedes creen que esas personas estaban preparadas si Cristo hubiese venido en esa fecha, sí o no? Por supuesto que sí, queridos hermanos y hermanas. Habían hecho una preparación espiritual para encontrarse con su Salvador. Ellos creían que Él iba a venir esa fecha del 22 de octubre de 1844. Por eso se chasquearon la mayoría de ellos y muchos tristemente abandonaron su fe. Por eso, hermanos y hermanas, hoy han pasado o han transcurrido 178 años y Jesús no ha venido. No por esto implica de que nosotros debemos de bajar la guardia, debemos de dejar de velar o debemos de dejar de consagrar nuestras vidas al Señor. Muy pronto Jesús ha de venir, vendrá y no tardará, como dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que hacer una preparación interna, una preparación y preguntarnos si la vida que yo estoy llevando ahora está de acuerdo con la vida que se va a vivir en el reino de los cielos. Voy a citarles otra declaración escrita por un pionero adventista. Esta declaración escrita por un pionero adventista que se llamó J.N. Lorburg en el libro El Gran Movimiento del Segundo Advenimiento. Página 186. Este libro fue publicado en inglés en 1905. Escuchen lo que este hombre escribió, hablando de esa escena de 1844. Dice: la proclamación del tiempo en 1844 fue en verdad una noticia gozosa para aquellos que creían y que, sin duda, esperaban muy pronto una liberación eterna de todos los males, aflicciones y dolores de este mundo pecaminoso. La idea de que en unas breves semanas serían glorificados, inmortalizados y estarían en la ciudad dorada de Dios con su Rey fue ciertamente inspirador para el alma. Como lo expresó alguien que tuvo esa experiencia, un adventista en ese entonces dijo estas palabras: aquellos que aman sinceramente a Jesús pueden apreciar los sentimientos de aquellos que velaron con el más intenso interés por la venida de su Salvador. Nos acercamos a esa hora con una calmada solemnidad. Los verdaderos creyentes descansaban
en una dulce comunión con Dios, una prenda de paz que sería de ellos en el brillante más allá. Aquellos que experimentaron esta esperanza y confianza nunca podrán olvidar esas preciosas horas de espera. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? Esta era la actitud de esos adventistas que esperaban que Cristo iba a venir ese 22 de octubre de 1844. ¿Se ha perdido ya ese deseo porque Cristo venga dentro del pueblo adventista hoy? Es una pregunta para meditar. Vamos a dividir este estudio de hoy abarcando la primera parte, lo que significa verdaderamente el nombre de adventista. Ya ustedes tal vez me contestaron y pues la respuesta siempre es la misma. Adventista quiere decir que cree en la segunda venida de Cristo. Pero no solamente creer, es saber que Cristo viene y preguntarme qué tipo de preparación tengo yo que tener para esperar a Jesús cuando Él venga por segunda vez. Vayamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 1, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, si ustedes no lo sabían, fue un gran apóstol y habló mucho de la segunda venida de Cristo. 1 Corintios está después de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 7 y 8. Vamos ahora a través de la Biblia, vamos a hacer una radiografía espiritual y vamos a ver a la luz de la Biblia lo que significa la palabra adventista. No es solamente llevar un nombre denominacional, queridos hermanos y hermanas. La Biblia nos va a enseñar a nosotros en esta hora lo que significa la palabra adventista. 1 Corintios 1, 7 y 8 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo anhelaba la segunda venida de Cristo, así como la anhelaban los adventistas de 1844. Dice anhelando o esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, preste mucha atención al versículo 8, por favor. Prestemos atención. Dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, hermano, una característica muy importante que no podemos pasar por alto si decimos que somos adventistas, si decimos que creemos en la segunda venida de Cristo. El creer en la segunda venida de Cristo significa esperar que Cristo venga a buscar a su pueblo a esta tierra por segunda vez. Pero para que Cristo pueda venir a buscarte a ti y a mí, a llevarme a esas mansiones celestiales o a llevarnos a esas mansiones celestiales, tenemos que estar preparados. Así como se prepararon los adventistas en aquel entonces cuando creían que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. Dice nuestras Biblias en el versículo 8 de 1 Corintios 1 que Jesús va a venir, pero antes nosotros tenemos que confirmar nuestra fe, por supuesto, hasta el fin, para que seáis como irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué espera Él de su iglesia? Que tú y yo seamos ¿qué? Irreprensibles. Que estemos irreprensibles cuando Jesús venga por segunda vez. Y yo sé que usted me va a preguntar qué significa la palabra irreprensibles. Bueno, esa palabra en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es anéncletos. Anéncletos, que es lo mismo que irreprensible de 1 Corintios 1:8, significa que no puede ser acusado, irreprochable, sin mancha o tacha, ausencia de una acusación en contra de una persona. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas,
número 410, página 953. Entonces, ¿qué significa la palabra irreprensibles? Es una persona que no puede ser acusada. ¿Quién es el gran acusador suyo y mío? Satanás. En aquel día, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Satanás no va a tener de qué acusar a esa iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Por qué? Porque esa iglesia va a estar irreprensible, sin tacha, sin mancha, como dice el libro de Efesios capítulo 5. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por eso en el día del juicio, por eso es que se está llevando un juicio en el cielo. No es que el juicio Dios lo está llevando a cabo para un día acusarnos y darnos sentencia de muerte. Por eso es que muchas personas no quieren, o muchos ministros inclusive, no desean que esos temas se presenten en las iglesias. Me decía un pastor allá en New Jersey, el juicio le mete miedo a la gente. Y aquí no venimos a meterle miedo a la gente, especialmente a las visitas. Hay que hablarles de Cristo. Pero este pastor, obviamente, desconoce el mensaje del juicio investigador. El juicio investigador se está llevando a cabo es porque Dios quiere vindicar su ley, quiere vindicar su carácter, quiere vindicar su gobierno, su trono, que es la base, que la ley es la base de su trono o de su gobierno. ¿Quién va a hacer esa obra? Ustedes y yo en esta tierra. Vamos a vindicar un día el carácter de la ley de Dios. Vamos a poder decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, la ley de Dios ciertamente es justa, santa y buena. Satanás se ha encargado, por supuesto, desde el mismo comienzo de la rebelión en el cielo, de la gran controversia, porque la controversia comenzó en el cielo, no en la tierra. Satanás se ha encargado de difundir la idea de que la ley de Dios es injusta y que ningún ser humano la puede guardar. Por eso Dios está llevando a cabo ese juicio investigador, para que cuando Jesús venga, Satanás no te pueda acusar a ti y a mí, porque podemos vivir por la gracia de Cristo en esta tierra, vidas que, vidas irreprensibles delante del Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Esos son los adventistas que van a esperar cuando Cristo venga por segunda vez. Ustedes saben que esas características las tenían los padres de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. Les voy a leer el texto, no tienen que buscarlo para que ahorremos tiempo, pero lo pueden apuntar. Lucas 1:6, hablando de Zacarías y de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, dice Lucas 1:6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Satanás le ha hecho creer al pueblo profeso de Dios hoy, y lo voy a decir con nombre y apellido, a la mayoría de los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, de que nosotros no podemos alcanzar este nivel espiritual en nuestras vidas. Y muchos pastores y ministros de fama o de renombre internacional predican este mensaje, los miembros lo escuchan y lo aceptan, de que estaremos pecando hasta que Cristo venga, porque nadie puede vencer el pecado en sus vidas. Esto no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y con lo que enseña el espíritu de profecía. Por eso dice ahí ese verso de Lucas 1:6 que Juan el Bautista tuvo sus padres que se llamaban Zacarías y Elizabeth, y ambos, dice la Biblia, que andaban, o sea, caminaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, aquí tenemos un ejemplo de dos hombres, o dos personas diría, un hombre y una mujer que caminaron en esta tierra y eran irreprensibles delante de los ojos del Señor. Vamos a otro texto, segunda de Pedro, capítulo 3. El autor de este libro fue un hombre que tenía muchos defectos de carácter. Un hombre que negó a su maestro, que lo conocía 3 veces, lo negó. Un hombre que era muy impulsivo. Era un hombre que hablaba antes de pensar y no pensaba antes de hablar. Y ese es el carácter de muchos de nosotros hoy en este tiempo. Pero este hombre le escribió unas palabras en 2 de Pedro 3.
Y noten lo que él escribió, 2 de Pedro 3, versículos 13 y 14. Leamos juntos, por favor. Pedro hablando de la venida de Cristo Jesús, porque también él creía y predicó acerca de la venida de Cristo. Dijo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando esta promesa? Si yo te preguntase en esta mañana, yo sé que usted me va a decir desde que conozco el Evangelio, 10, 20, 30, 40 o 50 años o toda mi vida. Versículo 14 de 2 de Pedro 3, ¿qué nos dice? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, oigan bien, ahora que tú y yo estamos esperando esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ¿qué nos aconseja el apóstol Pedro? Procurad con diligencia ser hallados por él como sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, Pedro entendió también lo mismo que predicaba Pablo. O sea, todos los discípulos estaban parados en la misma plataforma. ¿Por qué entonces nosotros nos vamos a bajar hoy de esa plataforma? Pablo en Gálatas 1 dijo, el que predique otro evangelio diferente al que yo predico, diferente al que predica Pedro, Juan, y el diferente al que predicó mi Señor y Salvador Cristo Jesús, sea que sea anatema. Y en esta iglesia nosotros predicamos este evangelio que enseñó Jesús, que predicaron los discípulos y que predicaron nuestros pioneros adventistas. ¿Cómo debe estar el adventista que espera la segunda venida de Cristo por segunda vez a esta tierra? Dice la Biblia, sin mancha e irreprensibles en paz, hermanos y hermanas, delante de los ojos de Dios cuando Cristo venga por segunda vez. Eso, ¿necesita la referencia nuevamente? Gálatas capítulo 1. Ahí lo puede leer. Cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, allí en Judea, pues la junta de la iglesia de los judíos fue a hablar con él. Entonces Juan el Bautista les dio un testimonio bien fuerte y les dijo que eran generación de víboras, porque pretendían ser el pueblo de Dios, pero no estaban viviendo a la altura de lo que dice la palabra del Señor. O sea, el mero hecho de llevar el nombre adventista del séptimo día no nos da una garantía de que vamos a entrar al reino. Podemos pasar toda la vida en la iglesia y aún al final perdernos. Y usted dirá, ¿cómo es posible eso? Ahí vemos el ejemplo de la nación judía. Los líderes de la nación judía, la mayoría de ellos, con la excepción de unos pocos como Nicodemo, como José de Arimatea y unos pocos que después aceptaron el mensaje del evangelio, se perdieron. Entre ellos Caifás y Anás y toda su cúpula, que terminaron condenando y llevando a Jesús a la muerte. Pero toda la vida creyeron supuestamente en el mensaje que pretendían enseñar. Fueron fieles a la ley de Moisés y a los mandamientos de Dios. Eran muy fieles en la observancia del sábado. Guardaban las fiestas de Jehová. En fin, sacrificaban animales cumpliendo la ley mosaica. Mas sin embargo, terminaron perdidos eternamente. Entonces, ¿podrá eso ser la experiencia de muchos adventistas en el tiempo del fin? ¿Qué ustedes creen? Aquí estamos viendo ya lo que Jesús nos está diciendo en su palabra, de cómo el adventista tiene que estar antes de que Cristo venga por segunda vez. Voy a leerles una nota en el Deseado de todas las gentes, la página 82. Les doy el capítulo por si no concuerdan con mi libro, para que usted después no vaya a decir que di la página equivocada. Capítulo 10, porque muchos libros son pasta dura y pasta rústica, o sea, pasta blandita, y las páginas pueden ser diferentes. Repito, el Deseado de todas las gentes, página 82, los que tenemos el libro de pasta dura, capítulo 10, dice así, Juan el Bautista hablándole a los judíos, no por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Oigan bien, no es por el nombre, no es por ser adventista. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. ¿Podrá el nombre de adventista salvarme a mí en el tiempo del fin si yo no estoy dando frutos para la gloria de Dios? No, hermanos. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida.
¿cuál debe ser, qué va a determinar la decisión que se tome un día en el tribunal, en el juicio? Es tu carácter y mi vida, cómo estamos viviendo hoy aquí en la tierra, cómo es mi carácter delante de los ojos de Dios. La profesión era inútil. O sea, podemos venir a la iglesia cada sábado, podemos decir que somos adventistas por 30, 40 o 50 años. No podemos fallar a los cultos, inclusive podemos hacer mucha obra misionera, pero si nuestro carácter no está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, es inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Por eso es que en el tiempo del fin, muchos van a decir, como dice Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas señales. ¿Y qué les va a decir Jesús cuando Él venga? Apartados de mí, obradores de iniquidad o de maldad, no os conozco. Esos textos muy a menudo se los aplicamos a nuestros amigos pentecostales, evangélicos o de otras denominaciones religiosas. Pero ¿a quién le estaba hablando Jesús en esos textos? A los judíos, al pueblo de Dios. Tenemos que aplicarnos esos textos a nosotros también. Primera de Tesalonicenses 5. Estamos hablando de lo que significa ser adventista. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5. Adventista es el que cree en la segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 23. Primera de Tesalonicenses está después de Colosenses. Es una epístola muy corta. Son solamente 5 capítulos. Los habitantes de la ciudad de Tesalónica se llamaban tesalonicenses. Y Pablo estableció allí una iglesia cristiana en esa región. ¿Qué dice el capítulo 5 y el versículo 23? Y así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué día? Usted espera la venida de Cristo, sea sincero. ¿Usted anhela que Cristo venga o no? Entonces la pregunta que usted tiene que contestarse ahora, usted y yo tenemos que contestarnos es, si estamos viviendo de acuerdo a este principio del versículo 23 de Primera Tesalonicenses 5, nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos que la palabra irreprensible, lo leímos en el diccionario Strong's, que es anéncletos, significa que esa persona no puede ser acusada. O sea, cuando tú y yo seamos llamados al juicio, Satanás no nos va a poder acusar delante de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados y han sido ¿qué? Cubiertos por la justicia de Cristo y han sido borrados, hermanos y hermanas. Cuando eso tome lugar, el juicio concluye en el cielo y Cristo viene a buscar a su iglesia preparada. Hermanos, yo no sé si Cristo viniera hoy, no sé si todos nosotros estaríamos preparados para recibirle, como estaban los adventistas de 1844. Santiago capítulo 5, otro apóstol que escribió acerca de la venida de Cristo. Santiago está después de Hebreos, un hermoso libro también, casi al final de nuestras Biblias, capítulo 5 y el versículo 8. Noten lo que agrega el apóstol Santiago, diría, allí en ese texto. Santiago 5, versículo 8, dice lo siguiente: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué esperanza tenían estos hombres? ¿Y cuántos años han pasado? Ya han pasado casi 2000 años. Para ellos la venida de Jesús estaba cerca. ¿Y nosotros? ¿Está todavía muy lejana? ¿Qué escribirían estos apóstoles si estuvieran vivos hoy? Dice la Biblia en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones.
Otra característica para ser un verdadero adventista en el tiempo del fin. Afirmad. ¿Qué significa esa palabra afirmad? Santiago 5:8. En griego, esterizo. Esterizo significa el hacer algo estable. Pararse firme. ¿Pararse qué? Firme. Los jóvenes hebreos se pararon firmes allí mirando el horno ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Fortalecer también significa esa palabra afirmar. Hacer algo firme, confirmar, establecer o fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. Mire qué significado más amplio tiene esta palabra de Santiago 5:8. Diccionario Strong de palabras griegas 4741, páginas 1379 y 1380. Entonces, ¿entendemos lo que esta palabra significa? De estar firmes en la verdad que nosotros creemos. Usted mira a su alrededor cuántas personas que eran miembros de esta congregación ya no están con nosotros. Muchos, no todos, no están aquí porque se han mudado a otros lugares o a otros países o a otros estados de la nación. Pero otros tristemente no están aquí porque estaban parados en tierra movediza y no en una plataforma firme. Han apostatado de esta verdad. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que meditar en lo que significa esto que estamos hablando. Adventista no es solamente llevar un nombre, es aceptar el mensaje que tú y yo pretendemos creer y pararnos firme en esta plataforma. Porque van a venir muchos vientos de doctrina. Va a venir Satanás y nos va a querer zarandear como trigo, como sucedió con el apóstol Pedro. Pedro se creía que estaba firme. Pedro le dijo a su Señor, si es posible, voy a morir por ti esta misma noche y no te voy a negar. 2 o 3 horas después ya lo estaba negando 3 veces. Fue el primero en incitar a los discípulos que salieran corriendo de Getsemaní y terminó negando a Jesús que lo conocía. ¿Dónde estaba parado Pedro? ¿En una plataforma firme? No, estaba parado en tierra movediza y no lo sabía. Nosotros, tú y yo, podemos creer de que estamos firmes en este mensaje, de que no vamos a negar a Jesús cuando venga el tiempo de prueba. Es muy fácil ser adventista el séptimo día hoy. Nadie de los que estamos aquí presentes se nos amenazó por venir a esta mañana a este culto. Pero va a venir un tiempo muy pronto en que nuestras libertades religiosas van a ser suprimidas, en que se nos va a obligar a violar el sábado. Y ahí es donde nuestra fe va a ser probada, queridos hermanos y hermanas. Ahí donde nosotros vamos a saber si estamos firmes en la fe que nosotros hemos pretendido creer por tanto tiempo. La importancia de ser establecido en la verdad antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Es importante, sí o no? Claro que sí, queridos hermanos y hermanas. ¿Dónde está el resto de nuestros hermanos que antes militaban con nosotros? Yo he sido parte en casi 40 años siendo adventista, prácticamente. He sido parte de muchas campañas evangelísticas, como lo mencionaba yo en el tema de anoche. Todas esas almas, la mayoría de las que se bautizaban en ese entonces, no están en los caminos del Señor. Nosotros tenemos que entender lo que significa estar firmes en lo que hemos conocido. Porque este mensaje, cuando nosotros lo abracemos, el evangelio de salvación, tenemos que aferrarnos a él. Tenemos que afirmarnos en él para nosotros algún día alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la casa que estaba construida sobre la roca? Mateo capítulo 7. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, hermanos. Sobre esta roca tenemos que estar edificando hoy. Vinieron vientos, lluvias, se azotaron fuertemente y ríos contra aquella casa, pero no cayó porque estaba ¿qué?
edificada sobre la roca. Nuestra fe, nuestra vida espiritual tiene que estar edificada sobre esta roca. Si nosotros descuidamos el estudio diario de este libro maravilloso, si descuidamos una comunión con Cristo diariamente, nuestra casa va a estar siendo edificada sobre la arena, no sobre la roca. Y cuando venga la tentación o cuando vengan esos vientos fuertes contra esa casa que somos nosotros, vamos a caer. Ustedes saben que la caída de David no fue súbitamente. La caída de David, si usted lee el capítulo en Patriarcas y Profetas, el pecado de David, usted va a leer allí que la sierva del Señor dice que la caída de David fue poco a poco. Un descuido hoy, un descuido mañana, un paso en falso hoy, otro paso en falso pasado mañana, la semana que viene, hasta que finalmente vino la tentación y David cayó. Por eso nosotros no podemos descuidar, hermanos. No podemos bajar la guardia. Por eso Jesús dijo, velad y orad en todo tiempo, para que no entréis en tentación. Primera de Tesalonicenses 3:13. ¿Qué nos dice? Primera de Tesalonicenses 3:13. La importancia de ser establecido en la verdad antes de que Cristo venga por segunda vez. Porque Santiago dice, afirmad vuestros corazones porque la venida de Cristo está cerca. Primera de Tesalonicenses 3:13, ¿qué dice? Y vosotros, hermanos, estoy leyendo segunda, disculpen. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo tiene que estar tu vida y mi vida cuando Cristo venga por segunda vez con todos sus ángeles? Afirmados, hermanos, en la fe. No podemos tirar la toalla ahora tan cerca que estamos de la segunda venida de Cristo. Ahí está la palabra afirmado, ¿verdad que aparece la palabra afirmados ahí? Ahí está la palabra esterizo de Santiago capítulo 5 y el versículo 8. Vamos a leer Primera de Pedro 5:10. Este hombre fue transformado por el poder del Evangelio. No lo creen ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y esa misma obra puede hacer Cristo en tu vida hoy y en mi vida hoy. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 10, la misma palabra esterizo. En el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, ahí está esterizo, fortalezca y establezca. Amén. Qué maravilloso. Y segunda de Pedro 1:12, ahí un poquito más adelante, segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 12, mire lo que dice el apóstol, agrega, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, ahí está la palabra esterizo, ¿en qué? En la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12, ¿en qué tú y yo debemos estar afirmados, confirmados, sin ser movidos por Satanás? ¿En qué, hermanos y hermanas? En la verdad presente. Muchos hoy han renunciado a esta verdad presente. ¿Por qué? Porque están escuchando fábulas en sus respectivas iglesias. Mensajes que no tienen nada que ver con la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Apocalipsis 3:2, ¿qué nos aconseja el Señor en su palabra a través del libro Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Mire qué consejo y qué advertencia da la Biblia a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y ¿qué? Y afirma, ahí está esterizo. La misma palabra de Santiago 5:8. Y afirma las otras cosas que están para ¿qué? Morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos y hermanas, esto es un versículo para que nosotros meditemos en esta hora. Dice, sé vigilante, velad. Eso es lo que significa velad. Sé vigilante y afirma, esterizo.
Afirma las otras cosas que están para morir. Hermanos y hermanas, ¿qué está a punto de morir en tu vida y en mi vida hoy? ¿Está a punto de morir la devoción que tú sentías por Dios anteriormente? ¿Está a punto de morir tal vez el deseo por estudiar su palabra cada día? ¿Está a punto de morir tal vez el deseo de orar? ¿Está a punto el deseo de venir a estas santas convocaciones cada vez que hay la oportunidad de hacerlo? ¿Está a punto de morir el deseo de levantarnos temprano los sábados por la mañana y venir a congregarnos juntos y alabar el nombre de nuestro Dios? La Biblia dice claramente, acuérdate, sé vigilante, afirma, o sea, establece firmemente antes de que esas cosas mueran en tu vida. O sea, este es un llamado que el Señor nos hace en esta hora. Bueno, vamos entonces a la última parte. Ya vimos entonces lo que significa adventista, ¿verdad que sí? O sea, no es solamente llevar un nombre denominacional o decir yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a lo que significa el nombre del séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? No es el lunes. El sábado. El primer día de la semana es el domingo. El lunes es el segundo. Vuelvo y cito el libro El gran movimiento del segundo advenimiento por J.N. Lorburg, un gran pionero adventista, página 249 a la 256. Solamente, no se asusten, no lo voy a leer todas esas páginas. La hermana Oni ya está asustada. Año 1905, solamente voy a leer 2 o 3 frases de cada una de esas páginas. Escuchen lo que dice este gran pionero adventista, lo que escribió acerca, después del gran chasco, vino el conocimiento del sábado. Dice, durante el clamor de medianoche de 1844, el Señor comenzó a conducir las mentes de su pueblo para que fuese guardado el séptimo día sábado. La hermana Rachel Preston, una bautista del séptimo día, aceptó la doctrina adventista en Washington, en el estado de New Hampshire, y comenzó a guardar el sábado. El pastor José Bates, que él era un hombre que se dedicaba, era un piloto de barcos. El pastor José Bates aceptó la verdad del sábado en 1845, o sea, un año después del chasco. El pastor Bates publicó el primer libro acerca del sábado en 1855. Cuando el pastor Bates estaba visitando unos hermanos en cierta ocasión allí en New Hampshire y en Massachusetts, por ahí, por esas áreas, él iba cruzando un puente y se encontró con otro hermano que venía en dirección contraria y le preguntó, buenos días, pastor Bates, ¿qué hay de nuevo hoy? Y él le contestó, el sábado es el día del Señor. Eso es el mensaje que tengo para ti. Cuando el hermano oyó eso por primera vez, dijo, voy a mi casa y voy a estudiar la Biblia para saber si ese mensaje es verdadero. Dice que ese hermano fue a su casa y al día siguiente habló nuevamente con el pastor Bates y aceptó el sábado como el verdadero día de reposo. La señorita Elena Harmon, ¿quién fue Elena Harmon? Elena G. de White, después cuando se casó, aceptó la verdad del sábado por medio de una visión que Dios le dio acerca del santuario celestial y el lugar santísimo en 1846. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es el día que Jehová descansó, bendijo y santificó, de acuerdo a Génesis 2, 2 y 3. El sábado no debería ser un día común de la semana, ya que es un día santo. El profeta Isaías llama al sábado como el día santo de Jehová, de acuerdo a Isaías 58, 13. No es tu día, no es mi día. Es el día de Jehová. Donde nos hace un llamado a no usar ese día para nuestros propios intereses, sino para los intereses de Dios. ¿Qué representa el sábado para el que lo guarda y qué conmemora ese santo día? Por eso nos llamamos adventistas de el séptimo día. ¿Por qué guardas tú el sábado? ¿Solamente porque la Biblia lo dice? ¿Qué conmemora ese día? Vamos a leerlo. ¿Están listos para leerlo?
Abramos el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Hoy, queridos hermanos y hermanas, el pueblo de Dios está tan ciego que en muchas iglesias, yo diría en la mayoría de las iglesias del pueblo adventista hoy en este tiempo, se tuvieron dramas de Navidad, se tuvieron fiestas de Navidad, supuestamente conmemorando ¿qué cosa? El nacimiento de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo nació un 25 de diciembre? Entonces, si Cristo no nació un 25 de diciembre, ¿por qué el pueblo de Dios hoy celebra la Navidad para supuestamente conmemorar la fecha del nacimiento de Jesús? Cuando Cristo nació en esta tierra, querido hermano y hermana que me escucha, ¿a qué vino Jesús? Cuando el ángel le dijo a María qué nombre le iba a poner a Jesús, ¿qué le dijo? Su nombre será llamado ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, al venir Jesús a esta tierra, Jesús vino para salvarte a ti y a mí del pecado. Entonces, ¿qué día conmemora nuestra redención? ¿El 25 de diciembre? El sábado, queridos hermanos y hermanas. ¿Sabías tú eso? O sea, el sábado no es solamente venir aquí a la iglesia a hacer acto de presencia. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomio 5, 12. Guardarás el día de reposo. En algunas versiones dice reposo, pero es el día de sábado. Guardarás el día de sábado, ¿para qué? Para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Oigan bien, está hablando de qué día. Del sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Te doy 6 días para que hagas toda tu obra en esos días. ¿Por qué? Porque el sábado es mi día santo. Lo leímos en Isaías capítulo, lo mencionamos, Isaías 58, 13. ¿Qué sigue diciendo el versículo 14 de Deuteronomio 5? Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Los padres tienen que ser muy cautelosos en cuanto a esto, porque si sus hijos no guardan el sábado, no deben violarlo mientras se encuentren debajo de sus techos, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15 de Deuteronomio 5. Acuérdate que fuiste, ¿qué? Siervo, o sea, esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Quién sacó a las huestes de Israel de Egipto? ¿Quién? ¿Moisés? Jehová. Moisés no lo podía hacer. No había ejército en esta tierra más poderoso que el imperio de Egipto en ese entonces que pudiera liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. No lo había. No había ningún poder humano que pudiera hacer eso. Solo Jehová podía hacerlo. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. ¿Qué estoy queriendo decir con estos textos que estamos citando, que estamos leyendo? Que Jehová relaciona el sábado con la liberación de la cautividad del pueblo de Israel de Egipto. ¿Estamos entendiendo, hermanos y hermanas? Dice la Biblia, no lo digo yo. Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Solo Jehová. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Solo Jehová el Creador. Hablando de ese cuarto mandamiento, dice la Biblia en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová los cielos y la tierra. O sea, el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel con brazo extendido y con mano fuerte, fue el creador de los cielos y de la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Amén. Aquí vemos, hermanos y hermanas, a un Dios todopoderoso
que con mano fuerte y brazo extendido sacó a las huestes de Israel de 400 años de cautiverio egipcio. Y vemos también en Éxodo 20:11, hablando del cuarto mandamiento, de que ese Jehová es el creador de ¿qué? De los cielos y de la tierra. Y también es tu creador y mi creador. Porque tú y yo no vinimos por causa del Big Bang o de una explosión cósmica y no vinimos por causa de la evolución. Fuimos creados o salimos de la mano creadora de Jehová. Cada célula que corre por nuestro cuerpo, cada neurona en nuestro cerebro, cada músculo, cada miembro del cuerpo tiene movimiento gracias al poder creativo de Jehová. Gloria a Dios. Dice el profeta Isaías, escuchen bien, le doy la referencia enseguida. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿Quién los creó? Jehová. ¿Qué mandamiento dice que Jehová es el creador? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Quién sacó las huestes de la cautividad de Egipto? Jehová, el creador. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Isaías 45:18. Entonces, hermanos y hermanas, David conocía estos textos que usted y yo estamos escuchando, o al menos conocía los textos antes de él haber escrito el libro de la mayoría de los salmos. Cuando David cometió un pecado horrible ante los ojos de Dios, adulterio y asesinato, transgredió la ley moral de Dios, porque ya sabemos que pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. David se vio a sí mismo el ser más miserable, más indigno delante de la presencia de Dios. Un hombre que desde jovencito había desafiado a un gran gigante que se llamó Goliat. Y David, cuando vio al pueblo de Israel prácticamente, era un joven adolescente, pastor de ovejas. Cuando vio al pueblo de Israel huyendo de la presencia de este enemigo de Israel, Goliat, que era miembro del ejército de Filisteo, dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso venga a desafiar a las huestes de Israel? Y entonces David, con una honda y con unas pocas piedras, se enfrentó a este gran gigante cuyos valientes de Israel habían huido anteriormente de él. ¿Y qué dijo David? Tú vienes a mí con espada, con jabalina y con toda la armadura que tienes puesta, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, a quien tú has pisoteado, has desafiado y has mancillado su nombre. Ese era David. Pero recuerden, era un hombre de carne y hueso, igual que usted y que yo. Y cuando fue tentado, sucumbió ante la tentación y pecó contra Jehová. Pero en el Salmo 51, que si usted no ha leído ese salmo, yo se lo recomiendo que lo lea, saque tiempo para leerlo. David, en su arrepentimiento, le dijo a Jehová las siguientes palabras en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dos cosas le pidió David a Jehová. Le pidió que creara en él un corazón limpio, porque ese corazón estaba contaminado por el pecado. O sea, su mente, cuando habla del corazón, la Biblia habla de la mente, por supuesto, no el órgano que pompea la sangre. O sea, en otras palabras, David le estaba pidiendo a Dios que le diera una mente nueva. ¿Por qué? Porque él había cometido esos dos terribles pecados. Había mandado a matar a un hombre inocente, uno de los mejores hombres de su ejército, y se había quedado con su esposa. Adulterio y asesinato. Y di que más le pidió, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo tú, Jehová, puedes hacer esa obra. Le dijo David, ningún ser humano puede hacer esa obra en tu vida o en mi vida hoy. Ninguna iglesia, ningún prelado de iglesia, ningún pastor, ningún teólogo, ningún papa puede hacer esa obra en ti hoy. Solamente el poder creador de Dios, el Espíritu Santo.
renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra renueva en hebreo es hadash. Y hadash significa ser nuevo, reconstruir, renovar, reparar o restaurar. De acuerdo al diccionario Strong de palabras hebreas 23:18, página 453. Esa palabra renueva es ser nuevo otra vez. Y eso fue exactamente lo que le dio Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Quién puede hacer esa obra? ¿Quién? Solo Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Un corazón nuevo. Vamos a ir terminando con estos textos, por favor. Abran sus Biblias si son tan amables en Ezequiel capítulo 11. ¿Por qué relaciona la Biblia el sábado con nuestra liberación del cautiverio del pecado? Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19, ¿qué nos dice? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Quién puede hacer esa obra en ti y en mi vida hoy? Solo Jehová el Creador, nadie más. Así pasemos 50, 60 o 70 años en la iglesia. Esa obra solamente la puede hacer Jehová. Por eso David le pidió a Jehová, crea, solamente tú tienes el poder para crear. Ya lo leímos en Isaías y lo leímos en Deuteronomio. Ezequiel allí mismo, 36 y el versículo 27, ¿qué nos dice? Ezequiel 36, 27, ¿qué dice la escritura? Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué va a poner Jehová en tu vida y en mi vida? No un nuevo corazón. Les vayamos allí para que ustedes vean. Voy a esperar que ustedes lleguen. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Está con mayúscula o minúscula? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tú y yo no podemos guardar la ley de Dios en nosotros si en el poder del Espíritu Santo obrando nuestras vidas. Vamos a fracasar una y otra vez como fracasó David. Por eso necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene el poder para crear. ¿Sabían ustedes eso? Así lo dice el Salmo 104:30. Envías tu Espíritu, son creados. ¿Quién es nuestro Redentor? Querido hermano y hermana que me escucha. ¿Quién es tu Redentor y quién es mi Redentor? Redentor es aquel que redime a alguien. ¿Sabe lo que significa la palabra redimir? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra redimir? Bueno, la palabra redimir, yo lo busqué en el diccionario, significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Quién pagó el precio para que tú y yo fuésemos un día rescatados de la esclavitud del pecado? ¿Quién pagó ese precio? La muerte de Jesús en la cruz de Calvario. ¿Qué más significa la palabra redimir? Dejar libre. Tú y yo podemos ser libres hoy. Amén. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De pecado. Del pecado. ¿Y qué más significa la palabra redimir? Librar. De acuerdo al Diccionario Avanzado de la Lengua Española, página 993. ¿Quién es tu Redentor y mi Redentor? Isaías dice que es Jehová. Bueno, es Cristo, por supuesto, pero noten lo que dice Isaías. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios. ¿Quién es el creador? Jehová, ya lo leímos. ¿Qué mandamiento nos recuerda que Jehová es el creador? El cuarto mandamiento, el sábado. ¿Qué dijo Jehová al pueblo de Israel? Acuérdate que tú fuiste esclavo por 400 años en Egipto, por lo tanto yo te he dado el cuarto mandamiento para que lo guardes. O sea, ¿qué les quiso decir Jehová con eso? Les quiso enseñar a los israelitas y a nosotros hoy que solo tú y yo podemos ser liberados del pecado gracias al poder de Jehová obrando en tu vida y en mi vida.
Por eso es que Ezequiel 20:12 dice, y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:12. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tus pecados y para lavarlos, de acuerdo a 1 de Juan 1:7 y Apocalipsis 1:5. Pero también nos redime esa sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Colosenses 1:14. Querido hermano y hermana, entonces, ¿qué significa ser adventista del séptimo día? Ahora lo entendimos un poco mejor. ¿Entendemos lo que significa guardar el sábado? Guardar el sábado, la verdad del sábado no es solamente decir yo vengo a la iglesia los sábados y ustedes van a la iglesia los domingos. El sábado nos lleva a nosotros a darnos cuenta de que solo Jehová nos puede redimir del pecado. De nos recuerda constantemente de que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, también es tu redentor y mi redentor. Y que solo Él te puede dar un corazón nuevo, una mente nueva, y me puede dar a mí un corazón y una mente nueva para servirle en espíritu y en verdad. Por eso el sábado es el sello de Dios. Por eso es que cuando Cristo venga va a reconocer a aquellos que vivieron de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, hermanos y hermanas, no es simplemente llevar un nombre denominacional que nos va a nosotros a identificar cuando Cristo venga por segunda vez. Es todo aquel que esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Todos aquellos adventistas que estén viviendo de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra y que estén viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy más que nunca necesitamos dos cosas: estar viviendo irreprensibles delante de los ojos de Dios y tener un corazón nuevo si queremos entrar al reino en los cielos. Así como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Voy a pedirle a Gabriela que pase al frente, por favor, y vamos a terminar con el himno final. Hermano Freddy, le pasa el himno, por favor, a ella. Número. Ok, vamos a ponernos en pie, por favor. Himno número 172. Himno número 172. Cantemos con gozo, queridos hermanos. Esto es un himno de esperanza. No permitamos que esa esperanza que hemos albergado por tantos años vaya a morir antes de la segunda venida de Cristo. 172. Por los que rescató.
Hermanos, que esa esperanza no muera en nuestros corazones. Pidámosle al Señor cuando oremos que nos ayude a no dejar morir esa fe que hemos albergado por tantos años. Que podamos ser reavivados por el poder del Espíritu Santo. Y oremos también para que Dios nos dé un corazón nuevo y un espíritu recto delante de los ojos de Jehová. Para así que cuando Cristo venga, podamos estar preparados para entrar a las mansiones celestiales cuando Él venga por segunda vez. Oremos. Vamos de rodillas, por favor, aquellos que puedan. Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos traído a este mensaje tan glorioso. Un mensaje, Padre, que nos muestra la verdad para este tiempo del fin. Hay mucha confusión dentro del mundo religioso hoy. Hay mucho viento de doctrina que están confundiendo a las personas. Hay muchas almas que están caminando por caminos extraviados. Pero usted nos ha mostrado un mensaje glorioso para este tiempo. Ayúdanos a vivir a la altura de lo que enseña su palabra a través del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, no es solamente decir Cristo es amor y Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario. Hemos podido darnos cuenta a través de estos cortos mensajes o textos que hemos leído en esta hora de que el Evangelio es más que creer en Jesús. Es vivir una vida de pureza, de santidad delante de sus ojos. Amén. Y con el favor y la fe en Cristo Jesús poder ser liberados de la esclavitud del pecado. Con una mente nueva, una mente transformada, y hombres y mujeres y niños que fueron esclavos por muchos años del pecado, pero que fueron liberados a través de la redención en Cristo Jesús. Esos son los verdaderos adventistas del séptimo día que van a venir, que van a esperar a Jesús cuando venga por segunda vez, porque también estarán guardando ese cuarto mandamiento de la ley de Dios, ese verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Porque su palabra en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardaron sus mandamientos, o los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sean en el árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Solo los obedientes, no los transgresores, entrarán un día por las puertas de esa santa ciudad de Jerusalén. Ayúdanos, Señor, de que el sábado no se convierta en algo rutinario como se convirtió el sábado en los días de la nación judía cuando Cristo estuvo en esta tierra. Por eso Jesús fue atacado fuertemente cuando sanaba personas en sábado. Para los líderes de la nación judía, Jesús estaba transgrediendo el sábado cuando sanó, por ejemplo, al joven que había nacido ciego en Juan capítulo 9. Era acusado constantemente de transgresor del cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero no se estaban dando cuenta estos líderes que ellos solamente estaban guardando la letra. Habían dejado a un lado la misericordia y el amor hacia el prójimo. En sus corazones guardaban rencor, resentimiento, odio en contra de Jesús y en contra de sus compatriotas y sus prójimos. Por eso el sábado no tendría valor si en nuestros corazones existiera el odio, el rencor, el resentimiento en contra de algún hermano o hermana de la iglesia, en contra de algún familiar o ser querido nuestro. Por eso le pedimos de todo corazón que esa verdad del sábado, Señor, que es más que el simple hecho de venir a la iglesia y sentarnos a escuchar un sermón, que esa verdad del sábado que nos lleva a nosotros y nos recuerda que solo Jehová nos puede redimir del pecado, de un carácter defectuoso y deficiente. Podamos recordar, Señor, que solo Jesús es nuestro Redentor. Oramos una vez más por nuestro hermano Enrique Bauza en esta hora. Usted sabe que nuestro hermano Enrique está muy enfermo, Señor, pero sabemos que Cristo es nuestro médico divino por excelencia. Oramos por él, por su esposa Marta, para que usted le ayude a ella también a soportar esta prueba y esta carga, Señor, de su esposo. Porque sabemos, Padre, que tener un ser querido, un familiar cercano a uno enfermo, es un dolor muy grande que se lleva en el alma. Por eso también oramos por nuestros hermanos y hermanas de esta congregación que han estado delicados de salud, que han estado enfermos últimamente. Oramos para que usted pueda poner su mano sanadora
por estas peticiones que se leyeron o se escribieron en la libreta. Seguimos orando por cada una de ellas. Oramos por cada hermano y hermana aquí presente, por cada joven, por cada niño, en fin, por su iglesia, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en la fe, en esta fe que hemos conocido, a no apartarnos de sus caminos, Señor, porque sabemos que la venida de Jesús está a las puertas y queremos un día ser parte de esos súbditos del reino celestial. Bendiga los alimentos que hemos de compartir juntos como hermanos y permita que usted se los pueda dar a aquellos que no lo tienen. Bendiga también la actividad de la tarde, la sociedad de jóvenes y cada uno de los hermanos aquí presentes. En el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor.